epístola de San Juan, capítulos 1 al 3. Mientras estudiaba este libro, de repente apareció una frase que indirectamente yo ya iba aprendiendo a lo largo que iba estudiando la Biblia. Pero es precioso cómo Dios, a pesar de no tener necesidad de necesitarnos, quiere necesitarnos. Él quiere que seamos partícipes de su historia. Entonces, una de las cosas que decía el estudio es que cuando Juan y los otros apóstoles encontraron a Jesús, descubrieron que el Dios que nos ama tanto ha elegido no existir sin nosotros, a pesar de nuestros fracasos. Es decir, a pesar de que le fallemos, de que caigamos, de que lo rechacemos, de todo lo que podamos hacer en contra de Dios, a pesar de todo esto, Él quiere que nosotros existamos junto con Él. Entonces, es precioso el cómo conocer a Jesús equivale a conocer al Dios del amor. Y esto es algo que Juan nos deja muy claro cada vez que escribe algo. Por ejemplo, en su Evangelio, en el Evangelio según San Juan, nos deja muy claro en todo momento que Dios es amor. Ahora, en estas 3 epístolas que Juan tiene, dentro de las epístolas católicas, Juan nos sigue dejando claro que Dios es amor. Y luego, en Apocalipsis, ya lo descubriremos, pero estos son los libros que Juan ha escrito. Entonces, es muy bonito cómo él, que fue llamado el discípulo amado, nos muestra de una manera mucho más cercana y diferente, mucho más profunda, diría yo, ese amor de Jesús. Y bueno, aquí hay muchas cosas que decir sobre esta primera epístola. El propósito, el primero de ellos, fue combatir herejías, especialmente el gnosticismo, que negaba que Jesús vino en carne, porque como sabemos Jesús fue completamente Dios y completamente hombre, no solo vino en forma de divinidad, sino que también fue hombre. Por eso se identifica como nosotros en muchas ocasiones, porque él también sufrió en carne humana, a pesar de también ser Dios. Luego, otra de las cosas es lo que os comentaba, que Dios es amor y destaca el amor entre los cristianos recurrentemente. Y luego dar certeza de la salvación a quienes creen en Jesús. Esta es la carta más afectuosa del Nuevo Testamento. Juan en repetidas ocasiones llama hijos míos, que esto pues no cualquier persona llama en un libro así. Bueno, esto se supone que es una carta, pero de una manera tan cercana no era lo habitual. Entonces es muy bonito ver esa cercanía de Juan hacia los demás, de Juan hacia el pueblo de Dios. Luego, es el libro que más repite la palabra amor en proporción a su tamaño, que ya sabéis, yo soy una friki del amor, entonces para mí, pues libros como este me fascinan, pero bueno, realmente al final, como toda la Biblia habla de amor, por eso me encanta tanto leer la Biblia y estudiarla. Y luego es de los textos más usados en la liturgia y en la teología del amor cristiano. Más cosillas que decir sobre esta primera epístola de Juan. Dicen que es la más importante de todas, que refleja muy bien las hondas experiencias cristianas de su autor y su excepcional acercamiento al ministerio de Jesús. No solo proclama el precepto del amor fraterno como signo de autenticidad evangélica, sino que llega hasta el extremo de definir a Dios como amor. Aquí veremos una de las definiciones más directas que hay en la Biblia de Dios, que nos dice Dios es amor. También nos dice que Dios es luz, que es una de las ideas principales de este libro. Contiene un tono de pesimismo respecto al mundo, que es tomado no en su sentido cosmológico, sino como ambiente donde reinan el pecado y los poderes enemigos de Dios. Según los estudios, dicen que las epístolas de Juan van en diferente orden. Por ejemplo, la primera fue escrita la última, la segunda en segundo lugar, y la tercera fue escrita la primera. Luego, el autor es Juan, aunque también por otro lado no está muy claro porque habla del anciano, que el anciano es el discípulo que amaba a Jesús, pero vaya, que tal como está escrita y cómo empieza, y mirando el Evangelio de San Juan, se nota muchísimo que es escrita por Juan, porque está estrechamente ligada al cuarto Evangelio. Luego también lo que hacía era supervisar una red de comunidades de iglesias en casas, porque ellos se juntaban en casas. Antes no estaban las iglesias como está ahora, el edificio de la parroquia, sino se juntaban en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso, pero esto no está muy claro, lo de Éfeso. Lo que sí que sabemos que eran ellos judíos seguidores de Jesús recientemente que habían pasado una crisis. ¿Cuál fue la crisis? Pues que un grupo dejó la iglesia y negó a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. ¿Qué sucedía con esto? Que estaban generando hostilidad entre los fieles
y esto fue escrito para hacer un control de daños y para afirmar iglesias, también para dar claridad a esas iglesias que pudiesen estar dudando, porque algo que se ha destacado mucho y me he dado cuenta es que siempre advierten sobre los falsos profetas, doctores, maestros, engañadores, anticristos, o sea, en todo momento están advirtiendo de que hay mucha gente que miente, mucha gente que se aprovecha de otras personas y no realmente están yendo a lo importante, que lo importante es la persona, el preocuparse por la persona, no por lo que es ni por lo que tiene, sino por la persona en general, sin mirar más allá de lo que tiene. Luego no es una carta, ¿ves? Otra de las cosas que vi es que no es una carta, sino un sermón poético. No está comunicando información nueva, sino que todas las ideas clave vienen del discurso final de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulos 13 al 17. El objetivo de Juan era recordar y persuadir a estos cristianos para que permanecieran firmes en lo que ya decían creer. Se usa una técnica de retórica antigua, que es la amplificación, donde aquí pocas ideas centrales se dejan claras acerca de la vida, la verdad y el amor. Y una de las cosas es que ponía que era simple pero muy profunda. A ver, simple supongo que se referirá a la hora de contenido, o sea, de largaria, de longitud. Pero es una carta muy pero que muy bonita y dice muchísimas cosas, así que simple, no sé yo. Y para adentrarnos ya en los 3 primeros capítulos, os quería compartir la introducción que vi también en el estudio, que me pareció bastante interesante, y es que la mayoría de la gente entiende que las cosas más importantes de la vida no son cosas, son las relaciones que tenemos. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un deseo de relacionarnos con otras personas, pero principalmente que encontráramos ese deseo satisfecho en una relación con Él. En esta notable carta, Juan nos dice la verdad en cuanto a las relaciones y nos muestra cómo tener relaciones que son reales para ahora y para la eternidad. Al final, las relaciones en nuestra vida también nos definen, o sea, también nos ayudan a ser quienes somos a día de hoy. Yo, gracias a las personas que me he ido topando a lo largo del camino de mi vida, soy quien soy, porque al final, quieras o no, de una manera u otra influyen, por mucho que tú tengas clara la identidad, si tú eliges ir con unas personas es por algo. Así que bueno, ya adentramos en el capítulo 1, que es la introducción, la palabra encarnada, medio de comunión con el Padre y el Hijo. Habla de que ellos fueron testigos y a raíz de que ellos fueron testigos anuncian la vida eterna, todo aquello que Jesús les enseñó. ¿Y para qué? ¿Cuál es ese propósito? Para que estemos en comunión y para que vuestro gozo sea completo. Es decir, gozo significa sentir permanentemente de optimismo y felicidad basados en Dios. La idea de una comunión íntima con Dios, esto era de lo más revolucionario que había, porque ¿cómo tú vas a hablar así de una tan directamente con Dios? O sea, no era concebible en esos tiempos y además que había muchísimos dioses y no concebían una manera de relacionarse tan cercanamente con Dios. Por eso les costaba tanto entender, pues cuando Jesús llegó y Jesús se hace intercesor por nosotros y bueno, todo esto. Entonces habla de caminar en la luz, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Lo que me gusta mucho de la carta de Juan es que como que te explica, ¿no? O sea, si Dios es luz, no puede ser oscuridad y te lo deja bien claro. Y si tú estás eligiendo caminar en la oscuridad, tú no puedes decir que eres de Dios, porque Dios es luz. Y estas cositas te las explica muy pero que muy bien y de una forma con amor, muy cariñosa. Y esto me fascinó porque explicar las cosas, a pesar de que sean cosas difíciles de explicar y cosas que aparentemente no nos gusta escuchar, porque hay cosas que no nos gusta escuchar, aunque sean verdad, pues a pesar de ello las explica Juan de una forma con tanto cariño, tanto respeto y diciendo siempre la verdad en todo momento y defendiendo la verdad, por supuesto. Entonces luego empieza a hablar de condiciones, ¿no? Habla de caminar en la luz y te dice condiciones. Primera condición, romper con el pecado. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Y luego dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, que esto es la base del sacramento de la confesión.
Es decir, si nosotros nos rehusamos a ver el pecado en nosotros, mostramos que Jesús no está en nosotros, porque realmente lo que Jesús nos da es luz, es claridad, es lo que nos está diciendo en esa idea principal, Dios es luz. Entonces Dios quiere que tú reconozcas aquello en lo que fallas. ¿Para juzgarte? No, para que tú veas aquello en lo que estás fallando y te arrepientas, corrijas eso para ser una mejor persona, para tu crecimiento. Entonces, qué importante es reconocer que sí, es que somos pecadores, no hay nadie perfecto en el mundo. No tiene sentido que alguien venga y diga, no, yo soy perfecto, como hago esto es lo que dice la Biblia, O sea, ya que tú digas que eres perfecto, es un gran pecado, porque realmente estás mintiendo. Tú no eres perfecto, al final somos humanos y fallamos por naturaleza. Entonces, qué importante es reconocer nuestros errores en todos los ámbitos. Y también algo importante es que cuando vayamos a confesarnos, algo que a mí me ha ayudado bastante, porque antes yo me confesaba pero muy en general. Iba a los pecados y decía, vale, pues esto y esto, muy general. Pero tampoco es plan de que le desgloses todos los pecados y cómo lo haces y cómo no, pero sí que es verdad que seas un poco más específico en aquel pecado. Claro que cuesta contar nuestras penas y en aquello en lo que fallamos, pero eso te hará como tener esa madurez y ese crecimiento de poder reconocer esos fallos. Dice, no pequéis, y si alguno peca, tenemos un abogado, un intercesor ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima propiciatoria por todos los pecados del mundo. Es decir, Jesús, aquel que no pecó nunca, se entrega por todos aquellos que pecamos para nuestra salvación, para que seamos libres, que es a lo que vino Jesús al mundo, que seamos libres. Luego, Jesús demostró un tipo de amor nunca antes visto. O sea, si os ponéis en su lugar, imaginaos que os esforzáis muchísimo para no pecar nunca, en el caso de que eso fuese posible, y luego como que te condenan por todos los que han pecado. Es como, encima que estoy toda la vida aquí esforzándome por esto, voy a tener que morir por los que ni piensan en esto, entre comillas, lo que se suele decir de vivir la vida, aunque ellos no la estén viviendo completamente, y yo tengo que sacrificarme por estos. Pues Jesús sí que lo hizo. ¿Por qué? Porque su amor es inexplicable. Y dice, un amor suficientemente ancho para abarcar a cada ser humano, un amor suficientemente largo para durar por toda la eternidad, un amor suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador, un amor suficientemente alto para llevarnos al cielo. La segunda condición, guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. Estaremos seguros de conocerle, a Dios, si cumplimos sus mandamientos. Quien guarda su palabra, tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Luego dice, quien dice permanecer en él, debe vivir como vivió él. O sea, debe tener el ejemplo a Jesús, a pesar de que falle, de que cometa errores, no pasa nada, eres humano. Pero que ojalá nuestro ejemplo de vida sea Jesús. Porque si tenemos en el foco a Jesús, todo lo demás se nos va a ir dando por añadidura. Y dice, se os dio un mandamiento nuevo, y aquí habla un poco de quien aborrece a su hermano está en las tinieblas y quien ama a su hermano está en la luz, porque Dios nunca te va a llevar a odiar a tu hermano, nunca, por mucho que te falle. Si él no odió, porque, o sea, si Dios es amor, no es odio. Entonces, ¿cómo Dios va a odiar a alguien por mucho daño que le haga? Que sí, que humanamente no tiene ninguna lógica, ningún sentido como amar a alguien que te ha hecho daño. O sea, te explota la cabeza, porque no, o sea, si me ha hecho daño, pues lo humano es, paso de él, no me vuelvo a acercar a él, lo odio. No, pues Dios te enseña una lógica que te cambia todo, o sea, no tiene ningún sentido, te explota la cabeza. Entonces, lo que viene a decirnos es que si perdemos el amor, lo perdemos todo. Tercera condición, guardarse del mundo. Y ojo, que el odio también puede demostrarse con indiferencia. Porque vuestros pecados han sido perdonados, y se dirige tanto a padres, a jóvenes, a hijos. El mundo se refiere a la comunidad de humanidad pecadora unido en rebelión contra Dios, y sus concupiscencias pasan. Es decir, que el mundo es temporal y todo aquello que conlleva el mundo. Sin embargo, quien cumple la voluntad de Dios vivirá para siempre. Aquí está contrastando lo temporal con lo eterno. Y te dice, ¿por qué apuestas tú? ¿Por aquello que pasa, que caduca, o por aquello que dura para siempre, por aquello eterno? Cuarta condición, guardarse de los anticristos. Y también habla de que salieron de nosotros, aunque no eran de los nuestros. También esto lo podemos ver como aquellos que están, por ejemplo, en la iglesia,
y realmente están transmitiendo un mensaje totalmente contrario a la Iglesia. Por eso se nos advierte tanto de los falsos profetas, falsos doctores, maestros. El anticristo es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Vosotros seguid conservando lo que oísteis, es decir, permaneced en aquello. Porque muchas veces pensamos que lo nuevo, la novedad es mejor, pero si se trata de la verdad, lo nuevo no es lo mejor, porque la verdad siempre va a ser lo mejor, sea nueva o vieja. O sea, la verdad es la que es, la verdad es objetiva, no hay nada de subjetividad en la verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado con pensar que todo lo nuevo es siempre lo mejor. La promesa que Él os hizo es la vida eterna. Y luego vuelve a recordar, porque algunos tratan de engañaros. Seguid permaneciendo en Él, para que cuando se manifieste, nuestra confianza sea plena y no quedemos avergonzados y rechazados en su venida. Segundo punto, estábamos hablando de caminar en la luz. Ahora hablamos de vivir como hijos de Dios. Entonces aquí habla de quien hace lo que es justo, ha nacido de Él, es de Dios, que nadie os engañe. Y luego, quien ama a su hermano, ha nacido de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo reconoció a Él. Es decir, ¿no tenía suficiente Dios con salvarnos a nosotros enviando a su único Hijo? Que, además de todo eso, nos hace parte de su familia. O sea, fijaos, es que no se puede explicar. Yo no puedo explicar el amor de Dios. Es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es algo indefinible, porque no cabe en la conciencia humana. Y bueno, que ojalá anhelemos ya no solo tener ejemplo a Jesús, sino que eso nos lleve a anhelar ser como Jesús. Dice, Dios da al hombre lo que realmente quiere. Y luego, estamos hablando de vivir como hijos de Dios, y empieza con las condiciones. Primera condición, romper con el pecado, y habla de que Él es puro. Luego, el pecado es la maldad. Sabéis que Él se manifestó para borrar los pecados, pues en Él no hay pecado. O sea, ¿tenía necesidad de hacerlo? A ver, realmente es Dios, pero Él quiso manifestarse para borrar los pecados, a pesar de que en Él no hubiese pecado. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Segunda condición para vivir como hijos de Dios, guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. El mensaje, que nos amemos los unos a los otros, es decir, el mensaje es el amor. Otra de las cosas que aprendemos aquí es por qué Caín mató a su hermano Abel. Dice, no como Caín, que al ser del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que eran justas las obras de su hermano. Dice, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Quien no ama está instalado en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. O sea, tú no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano. No tiene ningún tipo de sentido. Porque justamente lo que Dios te repite constantemente es que nos amemos los unos a los otros y que nos reconozcan a los cristianos por eso, por la forma en que nos amamos. En una cosa hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. El amor desea dar. O sea, el amor desea hacer feliz al otro y no a sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Él buscaba la felicidad de todos nosotros antes que la suya propia. Y una de las cosas que hacía reflexionar el estudio era lo grandes que son nuestros pecados, pero lo más grande aún que es el amor de Dios para perdonarnos todos esos pecados. Que el amor de Dios es mucho más grande que todos nuestros pecados, por muy fuertes que sean. Amemos de palabra, obra y según la verdad, es decir, que no solo digas que amas, sino que también demuestres que amas. Dios lo sabe todo. Y aún así te ama. O sea, fíjate, Dios es el único que sí que sabe todo lo que tú tienes por dentro y sí que te conoce al 100%. Porque a Dios tú no le puedes mentir. Tú no puedes mentir a tu Creador. A las demás personas, pues sí, tú puedes mentir a tu padre, a tu madre, pero a Dios nunca lo vas a poder mentir. Por mucho que quieras. O sea, no tiene ninguna lógica. Así que dice, Dios lo sabe todo y aún así te ama. Él está por encima de nuestra conciencia. Dios amor conoce mejor que nosotros mismos el amor que vive en nuestros corazones. Si nosotros tenemos una confianza total en Dios, obtendremos de Él todo lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y la confianza, en este contexto y según las traducciones, se refería al derecho más valioso de un ciudadano de un estado libre. O sea, fijaos, que se dejase toda esa confianza en Dios.
porque eso es lo mejor que podemos hacer, porque Dios nos conoce mejor que nadie y Dios quiere lo mejor para nosotros, como un padre para un hijo. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros según el mandamiento que nos dio. O sea, realmente el mandamiento es uno, que es amar. Quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. Dios siempre da el primer paso. O sea, Dios siempre es el que nos busca a nosotros y nosotros tenemos esa libertad de recibir a Dios o de no recibirle, de acoger a Dios o de rechazar a Dios. Él lo respeta totalmente. Él siempre me encanta decir, me encantó cuando lo aprendí, cuando lo escuché por primera vez, que Dios es muy caballeroso. O sea, Él nos respeta totalmente porque Él nos dio la libertad y Él no va a hacer algo en contra de sus principios. Si Él nos da la libertad, ¿cómo va a ir en contra de nuestra libertad? No tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, la próxima condición la hablaremos en los siguientes capítulos, en el capítulo 4, y luego hablaremos de otro apartado que es en las fuentes del amor y de la fe. Pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Que ojalá siempre recordemos que Dios elige existir contigo, conmigo y con todos nosotros, que a pesar de no necesitarnos, quiere necesitarnos y quiere contar contigo y con todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.